Soy doctor en Historia y profesor del Departamento de la Disciplina en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día vamos a trabajar el proceso del final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, con sus distintos impactos, dinámicas de sorpresa y la crisis que generó. En términos generales, ese proceso es conocido como la crisis de mediados del siglo XX. A finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, tanto Alemania, la Alemania nazi, que había iniciado el conflicto en septiembre de 1939, como el Japón, que se incorpora a la guerra y trae la Segunda Guerra Mundial al Teatro del Pacífico desde su ataque a los Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, habían sido derrotados. Para Alemania, su derrota implicó su fragmentación política. Como vemos en este mapa, podemos notar cómo el territorio del este de Alemania pasó a ser ocupado por la Unión Soviética, mientras la zona occidental fue dividida en entre Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia. Por su lado, la capital alemana, Berlín, que se ubicaba físicamente en el territorio de Alemania Oriental, controlado por los soviéticos, fue a su vez también dividido entre Berlín Oriental, controlado por la Unión Soviética, y tres sectores al control de los países occidentales, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Esta división marcó el inicio del proceso que es conocido como la Cortina de Hierro, que separó al bloque de los territorios conquistados o liberados por la Unión Soviética de aquellos territorios liberados por los estados occidentales. Esa situación implicó el inicio de una dinámica de rivalidad entre dos visiones de mundo tremendamente distintos. El caso de Japón, por el contrario, fue totalmente distinto. Si bien la nación japonesa se encontraba preparada para librar un conflicto, una guerra total contra los Estados Unidos, en lo que esperaban fuera la invasión a desarrollarse el año 45-46, en realidad el lanzamiento de las dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki terminó por poner fin a su resistencia. Esto implicó que un nuevo mundo nació y la derrota de estas dos potencias agresivas implicó que en una reunión cumbre, conocida como la reunión de Potsdam, un nuevo mapa del mundo sería dibujado, y al mismo tiempo el nacimiento de una nueva organización internacional conocida como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, donde los distintos estados de la Tierra podrían reunirse a solucionar sus problemas, pero con un Consejo de Seguridad, donde los 5 principales vencedores de la Segunda Guerra Mundial tendrían derecho a veto, es decir, a detener cualquier proceso que ellos consideraran amenazaba con iniciar nuevamente un conflicto mundial. El mundo, después de 1945, parecía haberse ordenado, parecía estar estabilizado y que un nuevo sistema internacional estable podría nacer de la mano de la creación de las Naciones Unidas y de lo que se esperaba desde Occidente fuera un sistema político balanceado y cooperativo. El problema fue que tanto los Estados Unidos y el bloque occidental como la Unión Soviética tenían expectativas diferentes. Consideraban que un mundo estable y ordenado después de la guerra era algo completamente diferente. Eso los llevó, de manera inesperada, a una dinámica de conflicto. Para los Estados Unidos, el que la Unión Soviética buscara imponer un proceso político revolucionario que expandiera la dinámica de su revolución a todo el mundo era algo con lo que no se contaba. Mientras que para la Unión Soviética, las expectativas de expansión revolucionaria chocaron con el estímulo norteamericano a la creación de un sistema democrático a nivel internacional. Es decir, que los distintos estados, tanto liberados por las fuerzas aliadas como aquellos descolonizados tras el fin de los grandes imperios europeos, pudiesen acceder al autogobierno de acuerdo a sistemas democráticos que fueran determinados localmente. Ambos procesos generaron inicialmente una etapa de sorpresa, pero rápidamente esa sorpresa se convirtió en temor, cuando los soviéticos comenzaron a imponer regímenes comunistas en los estados del este de Europa, y cuando los Estados Unidos comenzaron a oponer resistencia frente a una dinámica de estas características, llevando a una multiplicidad de conflictos. Hasta el día de hoy no está totalmente claro cuándo la Guerra Fría comenzó, pero existen tres opciones. Los motines que se desarrollaron en Polonia y Alemania Oriental a medida que los regímenes comunistas avanzaban,
El intento de bloqueo soviético de las partes occidentales de Berlín, que llevó a Gran Bretaña y Estados Unidos a montar un enorme puente aéreo a través del uso de aviones de transporte para abastecer a toda la ciudad durante un extenso periodo de tiempo, un año y medio, dentro de los cuales destacó el invierno del año 48 al 49, o el intento por parte del régimen comunista de la Corea del Norte, el régimen comunista Juche, de invadir Corea del Sur para impedir elecciones democráticas que deberían haberse desarrollado en ese país ese mismo año. Como fuere, los tres procesos generan una sorpresa tremenda. Ninguno de los actores, ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos, se encontraba preparado para un conflicto inesperado. Y eso lleva a confiar o a desarrollar instrumentos de poder que le permitan a cada actor lograr estabilizar un escenario no esperado y por lo tanto para el cual se sentían mal preparados. Aquí es donde surge el rol de las armas atómicas, que será determinante durante el desarrollo de la Guerra Fría, particularmente en esta primera etapa, en la cual los Estados Unidos, como poseedor monopólico de esta arma hasta el año 49, cuando la Unión Soviética hace detonar su primer dispositivo termonuclear en el Ártico, lleva a que ambos países y sus respectivos bloques avancen rápidamente en la construcción de estos dispositivos. También, en forma paralela, se construyen alianzas militares. Los Estados Unidos patrocinan la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que a contar del año 48 permite que Europa y los Estados Unidos se unan en una suerte de defensa cooperativa. La Unión Soviética, por el contrario, busca también defenderse de Occidente a través de la creación de una alianza militar conocida como el Pacto de Varsovia, que abarcaba a los estados europeos orientales que habían quedado bajo su influencia. Con ese proceso, a contar del año 50, ambos bloques se encontraban configurados, existía una frontera política claramente definida y al mismo tiempo, el telón de hierro, perdón, y al mismo tiempo una dinámica de conflicto bastante curioso, porque por un lado eran rivales y antagonistas, pero por el otro lado ninguno de los dos bandos podía iniciar un conflicto, porque una guerra nuclear sería la derrota de todos los bandos, tanto del atacante como del receptor del ataque. No tenía ningún sentido ser el dueño de un cementerio de cenizas nucleares. La Guerra Fría, como proceso de varias décadas de duración, se divide en una serie de trozos o partes que permiten entender mejor el carácter o sentido a través del cual éste se desarrolló. La primera fase de la que conversábamos hace algunos momentos se caracteriza por la percepción de un conflicto inminente. Extendiéndose entre el año 47 y 62, recibe el nombre de la carrera nuclear y es el reflejo de dos bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos, sorprendidos por la agresividad de su contraparte, que buscan un desarrollo armamentista nuclear extremadamente rápido, mientras temen que el adversario los ataque aprovechando su ventana de vulnerabilidad. Una de las dos características principales de este periodo es la creación de las asociaciones estratégicas que mencionábamos hace un momento. La OTAN, patrocinada por los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, patrocinado por la Unión Soviética. Y también el temor a que, percibiendo al adversario como más fuerte, tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos se preparan para una guerra inminente, que el adversario buscará enfrentarlos y aprovechar su debilidad de coyuntura antes de permitirles rearmarse. Este proceso culmina en el año 1962, donde un choque mal manejado sobre la isla de Cuba, en el Caribe, que llevó a la Unión Soviética a instalar misiles atómicos en esa isla, afectando o amenazando directamente a los Estados Unidos, estuvo a punto de generar una guerra atómica. Las consecuencias de esta crisis, también inesperada, de un error de cálculo al final del día, llevaron a que ambos bloques comprendieran que una guerra atómica era un evento demasiado peligroso y grave como para estar arriesgándose a desatarlo por cualquier situación de carácter menor. Eso lleva a una segunda fase conocida como la etapa de la coexistencia pacífica, periodo en el cual tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos construyen un complejísimo equilibrio de poder. Ambos bloques aceptan que el otro puede mantener un
equilibrio atómico que le impida atacarlos, pero al mismo tiempo sea lo suficientemente poderoso para que se sientan seguros. Este equilibrio, conocido con la sigla en inglés de MAD, significaba la destrucción mutua asegurada. Si uno atacaba, el otro podría contraatacar y ambos terminarían destruidos. La forma de aplicar este proceso se conoció como los tratados SALT, tratados de limitación de armas estratégicas, que regulaban en términos técnicos la cantidad de armas nucleares y misiles a través de los cuales estos podían ser lanzados. Este proceso se extendió hasta el año 79, cuando una serie de estados europeos y los mismos Estados Unidos, con la llegada al poder de Ronald Reagan, generaron un cambio de mirada. Su crecimiento económico y su prosperidad hacía posible enfrentar a una Unión Soviética que era cada vez más débil económicamente debido al enorme peso de destinar gigantescos recursos a mantener la par militar con los Estados Unidos. En ese sentido, la cuarta revolución industrial de la electrónica le permitió a los Estados Unidos desarrollar armamento comparativamente barato, pero muy superior al soviético. Esto les permitió un apremio político y estratégico, económico, a la Unión Soviética, que culmina por llevar a este bloque a su colapso final. Primero abandonando al Pacto de Varsovia el año 89 y posteriormente desapareciendo como Estado en 1991. Como hemos podido ver, el fin de la Segunda Guerra Mundial no trajo paz al mundo. Si bien las potencias agresoras, la Alemania nazi, el Japón imperial, incluso la Italia fascista, habían desaparecido, fueron reemplazados por un equilibrio de poder entre dos nuevas potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían agendas muy distintas para el funcionamiento del mundo. La aparición de armas atómicas terminó de complicar el escenario, generando una división en dos bloques que se volvió asfixiante y que solamente sería superada cerca de 50 años después, a contar de 1991. Sin embargo, este nuevo periodo traería sus nuevos desafíos. Y nos queda la interrogante: ¿el mundo podría haber sido distinto al final de la Segunda Guerra Mundial? ¿La Guerra Fría era un conflicto inevitable? Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.